Nos encontramos en lo que es la semana 18 de la serie el Evangelio Bíblico de Dios. Hace 4 semanas nosotros estuvimos estudiando el pasaje de la parábola del sembrador. Tengo un calor, pero también tengo frío. Voy a ver, me la voy a dejar aquí un rato. Y al estar estudiando esta parábola del sembrador que Jesús le enseñó a sus discípulos, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que cada vez que ellos predicaran el Evangelio, la misión que ellos iban a tener durante toda su vida, ellos iban a obtener diferentes tipos de respuesta de parte de los oyentes. Y no sé. Sí, se oye. Bájale un poquito a lo mejor, Martín, al volumen mío, el 1, canal número 1. Sí, 1, 2. Bueno, vamos a proseguir, no sé qué es lo que sea. ¿Sí se oye algo medio raro? A ver, Juanito, a ver si. 1, 2, sí. 1, 2. ¿Sí? ¿Está mejor? Ok. Entonces Jesús les aseguró a sus discípulos que cada vez que predicaron el Evangelio bíblico, ellos iban a obtener 3 tipos de resultados. Iban a tener la respuesta de algunos de que iban a rechazar directamente el Evangelio. Hace 2 semanas que Martín y yo salimos a tirar unos tratados y 3 personas de los 20 tratados que llevábamos, 3 personas nos dijeron no, gracias, así rápido, y no nos dejaron ni siquiera explicarles nada. Entonces Jesús nos dice, van a ustedes a obtener ese tipo de resultados, los van a rechazar directamente. Y hay un segundo tipo de reacción que van a tener sus oyentes al predicar el Evangelio, y es que ellos van a recibir gozosamente el mensaje, pero van a ser conversiones temporales, falsas, conversiones que solamente será cuestión de tiempo para que lleguen las persecuciones, las tribulaciones, los placeres del mundo, y esa fe que profesaron al inicio de su supuesta conversión, pues se va a desplomar. Y Jesús ya nos dice un tercer tipo de respuesta que tiene que ver con las conversiones genuinas. Entonces, a la luz de esta verdad es que Jesús nos dice, así como la Biblia nos dice que Jesús es el único Salvador y decimos sí, amén y todo, y defendemos a capa y espada esta verdad, bueno, aquí hay otra verdad que no sé por qué en la mayoría de las iglesias no abrazan, no la honran. Y digo que no la honran porque si Jesús está diciendo que en medio de verdaderos discípulos va a haber falsos discípulos y que por eso debemos de predicar el Evangelio, no sé por qué no estamos hablando de este tema, cuando se debe de estar hablando de este tema, porque Jesús habló constantemente acerca de este tema, de las falsas conversiones. Y los apóstoles de igual manera lo hicieron. Entonces, a la luz de esta verdad, y particularmente a la luz de la verdad de que van a haber conversiones temporales, superficiales, no genuinas, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. De hecho, Dios nos llama a predicar el Evangelio en cada una de nuestras reuniones. Cuando nos juntamos para tener iglesia, Dios espera que nosotros prediquemos el Evangelio porque Él quiere salvar a todos. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere más bien que el ser humano proceda al arrepentimiento y sobre todo los falsos convertidos que se han acercado a Dios sin un arrepentimiento genuino. Entonces Dios no quiere la perdición de ellos porque sabe que la condenación de ellos va a ser más severa que la de aquellos que no conocieron. Entonces Dios nos llama a predicar el Evangelio en nuestras reuniones, a no cometer el error que los 11 discípulos cometieron, los 11 discípulos más cercanos a Jesús, a Pedro, Juan, todos ellos. Ellos cometieron el error que muchos hoy en día están cometiendo. Ellos dieron por sentado que todos ahí en ese grupo pequeño de 12 personas eran verdaderos discípulos de Jesús. Sin embargo, Jesús cuando anunció que había uno dentro de los 12 que lo iba a traicionar, ellos se quedaron sorprendidos. Dice Lucas 22, que Jesús les dijo, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. ¿Y cuál fue qué reacción usted cree que tomaron el resto de los discípulos? De hecho, todos los discípulos. Se sorprendieron, ¿qué? Aquí, en la última cena que estamos teniendo contigo, Jesús, uno de los que está aquí te va a traicionar. No puede ser posible. Te hemos mostrado nuestra lealtad, te hemos mostrado nuestra fidelidad al estarte siguiendo por más de 3 años. Hemos andado contigo a todas partes.
Y escucha lo que dice el versículo 23. Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie pensó que Judas era un traidor, que Judas era un impostor, que Judas era un discípulo falso. ¿Por qué? Porque Judas se comportaba como el resto de los discípulos verdaderos de Jesús. Sin embargo, Jesús, que conoce a sus ovejas, que conoce a quien su Padre ha derramado su Espíritu Santo, él sabía que Judas lo iba a traicionar. Así es que nosotros no queremos cometer el error que comete muchas iglesias y que cometieron los 11 discípulos, de dar por sentados que todos los que estamos aquí somos verdaderamente discípulos de Jesús. Porque si en un grupo tan pequeño como de 12 personas había un falso discípulo, con más razón en grupos como los nuestros de 20, 30 personas, ya otras iglesias de 100, de 150, ya no digamos de 1000, de 5000, de 10,000. O sea, Jesús nos asegura que van a haber discípulos falsos. Y hay muchas razones por qué se crean discípulos falsos. La número uno es porque se está predicando un evangelio que no es el bíblico, un evangelio que no demanda del pecador nada más que creer en él. No demanda las exigencias que hay en el evangelio de tomar la cruz todos los días y de negarse. Entonces un montón de gente dice, sí, yo quiero ese Jesús. Y entonces ese mensaje diluido pues empieza a crear muchas falsas conversiones. Y estas personas empiezan a aprender el lenguaje cristianés, por así decirlo. Y cuando tú te los encuentras, porque ya dice aleluya, porque sabe ciertas canciones que cantamos aquí, damos por sentado que es un cristiano. Pero la Biblia nos va a decir que no, que tengamos cuidado. Que nosotros no podemos dar por sentado que todos dentro del grupo donde nos reunimos como iglesia, todos son verdaderos discípulos de Jesús. No podemos nosotros cometer ese error. Entonces, quizás alguno pudiera decir, ¿qué tiene que ver las marcas de un falso discípulo con todo el evangelio bíblico? ¿Por qué? Como que el pastor ya salió de tema. No, no nos hemos salido de tema. Estamos predicando el evangelio precisamente durante toda la serie que empezamos acerca del evangelio bíblico, lo hemos estado predicando y llegamos al punto donde nosotros tenemos que dejar que la Biblia nos diga cuáles son las señales, las marcas de un discípulo falso. Número uno, para nosotros examinarnos. Como vamos a ver ahorita en un momento, tenemos ese deber sagrado y serio. Todos los discípulos de Jesús, de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la verdad, para ver si nuestra fe es genuina, para ver si verdaderamente nacimos de nuevo, si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Es un deber que tenemos todos los cristianos. Entonces, nosotros estamos ahorita exponiendo las señales, las marcas de un falso discípulo, primeramente para examinarnos. Después, para que nosotros podamos tener discernimiento y cuando salgamos a predicar no demos por hecho que porque te van a decir, yo también soy cristiano y esto y lo otro, ya das por sentado, entonces ya no le predico el evangelio, ¿no? No, nosotros tenemos que conocer todas estas cosas porque por algo están ahí en la Biblia. Dios quiso que estuvieran ahí estas cosas porque nos ayudan a discernir. Entonces estamos haciendo esto y seguimos todavía en la serie. Pero regresando ahí al punto que les decía que nosotros como discípulos de Jesús tenemos el deber bíblico de examinarnos a nosotros mismos, porque Jesús dice que en aquel día, en el día del juicio final, dice que muchos, o no pocos, muchos llegarán diciendo, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, enseñamos la palabra de Dios en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, todo esto lo hicimos, todas esas actividades eclesiásticas las hicimos en tu nombre, Jesús. Y aún así, Jesús les va a decir, nunca los conocí, nunca fueron verdaderos discípulos, nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron el espíritu de mi Padre, apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia nos dice a través de este pasaje que en aquel día va a haber personas que, aunque leían la Biblia, aunque tenían ciertas doctrinas correctas acerca de la persona de Jesús y tenían ciertos afectos hacia ese Jesús y hacían muchas actividades religiosas, Jesús aún así les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabes por qué les va a ocurrir a estas personas eso? Porque nunca se examinaron, porque o nunca estuvieron en un ministerio donde se predica todo el consejo de Dios, o que eso no es excusa para nadie porque tenemos la Biblia, si la leyéramos la Biblia. O sea, estas personas nunca se examinaron a la luz de la verdad de Dios, según las marcas de
un verdadero discípulo que Dios señala en las Escrituras. Estas personas simplemente nunca se expusieron a todas estas cosas, hicieron caso omiso a las advertencias bíblicas y simplemente llegaron allá confiando en que reconozco que Jesús es el Señor de señores, no es mi Señor. Y no lo dicen ellos así, pero como no obedecen a Jesús, no hacen lo que dice la Biblia que hagan, entonces no es su Señor. Pero ellos van a llegar ahí basando su seguridad en que, yo cantaba, sí, cantaba acerca de Jesús, yo hice muchas cosas para Jesús, pero aún así Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. Escucha lo que dice primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice al joven Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Examínate, Timoteo. Yo sé que tú creciste en las Sagradas Escrituras. Tu madre y tu abuela te enseñaron muy bien las Escrituras. Eso no te garantiza que eres un verdadero discípulo de Jesús. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Persiste en ello. Escucha, persiste. O sea, no dejes de examinarte, no dejes de probarte, de tener cuidado de ti mismo, para que el pecado no te vaya a engañar. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que salva? ¿El esfuerzo de uno? No, lo que a uno nos salva es permanecer en las palabras de Jesús. Las palabras que Jesús les dijo a toda esa multitud que lo andaba buscando por los milagros y el pan, que eran vida y espíritu, o espíritu y vida. Sus palabras de Jesús generan vida eterna. Entonces aquí hay una advertencia. Hay un llamado también a examinarnos. Primera de Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera yo peleo, no como golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y no literalmente, golpear su cuerpo, o sea, los deseos que afloraban del corazón de Pablo, de su concupiscencia y todo eso, si yo esos, o sea, los detengo, los hago morir y lo pongo en servidumbre. O sea, yo no voy a servir al pecado, yo voy a servir a Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma vengo a ser eliminado. O sea, todas estas advertencias nos llaman a cuidarnos del engaño. Dios no nos da un mandamiento nomás por dárnoslo. No, Dios no es un Dios que exagera las cosas. No, Dios es un Dios que cuando dice algo, Él sabe por qué lo dice, ¿no? En los cajeros que trabajan en cualquier restaurante o supermercado, la Walmart, vamos a decir, cuando se les avisa que andan pagando con billetes falsos, ¿qué creen que hacen los cajeros? Empiezan a examinar los billetes. Y más, si tú eres el dueño de esa tienda, con más razón, quizás un cajero le vale gorro y órale, ¿verdad? Pero mientras lo está viendo el jefe, él está examinando los billetes, que sean verdaderos, asegurándose. Cuando tú eres dueño de un lugar y sabes, oyes las noticias, están circulando bastantes billetes de 100 falsos, tengan cuidado, hay advertencias, ¿tú qué haces? Rápidamente empiezas a escuchar esas advertencias. Bueno, Dios nos está advirtiendo que tengamos cuidado de nosotros mismos. Que nos aseguremos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, para que no vayamos a formar parte de ese grupo que dice Jesús, que serán muchos, y que vamos a llegar, sí, Jesús, yo estuve en Iglesia Cristiana Jesucristo Pan de Vida, y que Jesús nos vaya a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca nacieron de nuevo, no vivían para hacer mi voluntad, nunca pelearon contra sus propios deseos carnales para hacerlos morir y empezar a vivir la voluntad de Dios. No. Hay unas advertencias y debemos nosotros de tomarlas en serio. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 3:5. Examinaos, nuevamente Pablo, examinaos a ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense, pongan a prueba su estilo de vida. ¿Sí? O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. O sea, su espíritu está en ustedes. Esta era una iglesia pecadora. Una iglesia terrible que andaba en la carne. Dice, pruébense ustedes para ver si verdaderamente el Espíritu de Dios está ahí. Porque parece como que no está. A menos que estén reprobados, a menos que no esté el Espíritu Santo. Así es que no se trata solamente de decir, yo creí, yo te confesé como Señor, como Salvador. No, es necesario que nuestra confesión de fe vaya acompañada de obras. Las obras que dice Dios que van a ver en aquellos que nacen de nuevo. Si
tu fe en Cristo Jesús no viene acompañada de esas obras que dice Dios que al dar su Espíritu Santo van a ver, lo más seguro es que estás siguiendo a Jesús como estas personas que llegaron delante de la presencia de Jesús. Es que tenemos que examinarnos, porque estas personas, o sea, ¿qué fue lo que pasó con muchos de ellos? Ahí dice Jesús, que llegaron y le van a decir, o que llegarán y le van a decir, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Esto de profetizar hoy en día es, predicamos en tu nombre, predicamos el evangelio en tu nombre. Además, echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. ¿Acaso, Jesús, eso no es prueba suficiente de que somos verdaderamente tus discípulos? Y Jesús le va a decir, no, no es prueba suficiente. Cualquiera puede hacer eso con el poder de Satanás. Así es que hay personas que se sienten privilegiadas por el hecho de participar en ciertas actividades religiosas, como, no sé, directores de alabanza, líderes de células, maestros de escuela dominical, pastores, que dicen, no, yo no tengo que examinarme, o sea, eso es desconfiar en mi fe. La Biblia nos dice, hermanos, que no hay nadie que esté por encima de este deber bíblico. El mismo apóstol Pablo dice, no voy a hacer que yo mismo sea eliminado. Él era un apóstol, vamos. Por lo tanto, nadie queda fuera de este deber. Todos estamos dentro de este deber. Porque de acuerdo a la enseñanza de Cristo aquí en Mateo 7:22, dice que en el infierno va a haber muchos predicadores, muchos pastores. ¿Por qué? Porque van a llegar en tu nombre profetizamos. Cada domingo aquí estaba yo, Señor. Conversión verdadera no significa que prediques tú la palabra de Dios. La puedes inclusive hasta predicar correctamente, bíblicamente. Y aún así, si no has nacido de nuevo, estás perdido. Así que tenemos esa obligación de examinarnos. Y la semana pasada vimos una primer marca de un falso discípulo. Según lo que vimos la semana pasada es que un discípulo falso no abraza, no acepta, no ama cada enseñanza de la Biblia. Esto significa que el falso discípulo aborrece ciertas enseñanzas de Jesús. Entonces, ya estamos nosotros examinándonos. La primera pregunta de este examen, de esta prueba es, ¿abrazamos, aceptamos, amamos todo el consejo de Dios? ¿Amas cada enseñanza de Jesús, por muy dura y fuerte que sea? Si la Biblia te dice solamente en Jesús hay salvación y tienes amigos donde, qué sé yo, son testigos de Jehová, mormones, católicos, y pues, creemos en el mismo Dios, al final de cuentas creo que Dios va a ser misericordioso. Si tú aceptas todo eso, no estás amando todas las enseñanzas de Jesús, y eso es una prueba de que tal vez no eres un verdadero discípulo de Jesús. Leíamos el pasaje de Juan 10, donde dice Jesús que sus ovejas oyen su voz y lo siguen y le obedecen. No perfectamente, pero sí hay una obediencia a Jesús muy considerable, muy notable. Entonces la pregunta es esa. Esta es la primera pregunta del examen. ¿Aceptamos cada enseñanza de la Biblia? Cada enseñanza de Jesús, todo el consejo de Dios. Dice Juan 6:59, recordando este pasaje, dice, estas cosas dijo en las sinagogas Jesús, enseñando en Capernaum. Y al oírlas, hermanos, ¿al oír qué? Las enseñanzas de Jesús. Las palabras de Jesús que forman enseñanzas de Jesús. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, duras son las enseñanzas de Jesús, está exagerando mucho. ¿Quién las puede oír? O sea, ¿quién las puede aceptar? Desde entonces, versículo 66 dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Según estos pasajes nos dicen que si tú no aceptas, si tú no amas cada enseñanza de Jesús, si tu amor por las enseñanzas bíblicas no está creciendo, lo más seguro que eres un falso discípulo, porque si hay algo que sucede en la vida de alguien que recibe el nuevo nacimiento de Dios, que recibe el Espíritu Santo de Dios, es que gradualmente empieza a amar más y más y más y más la palabra de Dios. La palabra de Dios literalmente se empieza a volver en una delicia para él. Y no estoy diciendo que todo el tiempo es así, tenemos una naturaleza caída que detesta las enseñanzas del Señor, pero está más habituado a deleitarse en las enseñanzas de Jesús. Entonces la pregunta es esa, ¿tú estás creciendo en amar más y más la palabra de Dios?
Si no es así, Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si no es así, tú no estás siguiendo a Jesús, tú no estás obedeciendo a Jesús. Porque pregunta, ¿cómo pueden las ovejas de Jesús oír la voz de Jesús si Jesús está en el cielo? Y yo sé que Él es poderoso para hablar audiblemente, pero no lo está haciendo. Pero ¿cómo es que las ovejas de Jesús aquí en la tierra, de este lado del sol, van a escuchar la voz de Jesús? A través de sus enseñanzas, a través de toda la Biblia. Jesús es la palabra, Él es la verdad. Así es que, en otras palabras, Juan nos está diciendo, las ovejas verdaderas de Jesús aman todas las enseñanzas de Jesús, aman todo el consejo de Dios. Así es que la respuesta a esta pregunta que te arroje tu conciencia, no tu corazón, tu conciencia te dirá si eres o no eres un verdadero discípulo. Y si esta pregunta todavía dice, no, todavía no estoy muy claro, tengo mis dudas, pastor, pero como todo no me queda muy claro, bueno, vamos a ver esta segunda marca de un discípulo falso. ¿Y cuál es esta segunda marca? Bueno, un discípulo falso de Jesús solo se limita a escuchar las enseñanzas de Jesús y nunca las lleva a la práctica. En palabras de Santiago, él es un oidor, pero no un hacedor de la palabra de Dios. Esta es una marca bien contundente de un falso discípulo. No obedece a Dios. Si hay algo que va a distinguir a un verdadero discípulo de Jesús, es su obediencia. Una obediencia no perfecta, pero es una obediencia en constante crecimiento. Dice la Biblia que los justos van a alumbrar, van a crecer en su justicia como la luz de la aurora, que cuando sale el sol va en aumento, ¿verdad? Bueno, eso sucede con los discípulos verdaderos de Jesús, no así con los falsos. Ellos solo se limitan a escuchar las enseñanzas de Jesús sin llevarlas a la práctica. Para hablar de fondo o a fondo de esta segunda marca de este discípulo, de un discípulo falso, vamos a usar este pasaje que leímos al inicio y vamos a usar el día o el resto de lo que nos queda de la predicación y la próxima semana para hablar de esta segunda marca que tiene que ver con que los discípulos falsos solamente se limitan a escuchar las enseñanzas de Jesús y no las llevan a la práctica. Pero antes de llegar ahí rápidamente, yo quiero recordar algunas verdades acerca del ministerio de Jesús que Él ya le enseñó a sus discípulos y a darles un poco de contexto para que entonces nosotros podamos tener un mejor entendimiento de estas advertencias que Jesús hace a la hora de concluir su sermón. Los evangelios, rápidamente, los evangelios nos dicen que después de que Jesús fue ungido por Dios, cuando Juan lo bautiza, o sea, desciende el Espíritu Santo, dice que después fue llevado al desierto, Satanás lo tienta, sale victorioso, y una vez que sale victorioso, Jesús nos dice, los evangelios, que Jesús salió diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el evangelio. Aquí inicia Jesús su ministerio terrenal. ¿En qué se basaba, en qué se enfocaba el ministerio terrenal de Jesús? En predicar el evangelio, en llamar a los pecadores al arrepentimiento. En esto se centraba todas las enseñanzas de Jesús. Todo lo que Él enseñaba lo hacía para llevar a sus oyentes, al final de cuentas, a escuchar el evangelio y a terminar Él llamando a los pecadores al arrepentimiento. Mira lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, que hacía enseñando lo que hacemos aquí en esta iglesia. Esto glorifica al Señor. Enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que hacía Jesús cuando empezó a recorrer toda Galilea? Enseñaba y predicaba el evangelio y sanaba enfermos, sí. Y dice el 24, y se difundió su fama por toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto es el capítulo 4 de Mateo. En el capítulo 5 de Mateo vamos a encontrar ya a Jesús iniciando su sermón, el sermón que abarca el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7 a donde queremos llegar. Recuerda, estoy creando un poco de contexto y recordando unas verdades que Jesús le enseñó a sus discípulos, que nos van a ayudar a entender mejor las advertencias que acabamos de leer. Entonces, el capítulo 4, ya aquí Jesús empezó a predicar por toda Galilea, mucha gente ya lo está siguiendo, y llegamos ahí al capítulo 5, y escucha lo que dice el capítulo 5. Viendo la multitud, ¿quién? Jesús subió al monte.
Dijo Jesús, esta es una buena oportunidad para predicar el evangelio, a eso he venido, a llamarlos al arrepentimiento. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose. Ya cuando alguien se sentaba es que va a disertar en el tema largo. O sea, un maestro ya sentado era una enseñanza oficial. Cuando el maestro solamente estaba parado, era una enseñanza así de pasada y no había tanta formalidad. Pero aquí en este caso Jesús se sienta. Ya saben la multitud, wow, esto va a durar bastante. Jesús va a enseñar. Entonces sigue diciendo ahí, y abriendo su boca, el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Qué cree que Jesús es lo que va a enseñar en este sermón que está predicando en este monte? Ante toda esa multitud, ¿qué es lo que va a enseñar? Bueno, la Biblia ya nos dijo, les va a enseñar acerca del reino de Dios, les va a enseñar el evangelio de Dios. Porque a eso vino Jesús, a predicar el evangelio del reino de Dios, la buena noticia. Yo creo que lo acabamos de leer, es obvio concluir que eso es lo que va a enseñar Jesús. Entonces, tenemos a Jesús en un monte, está a punto de proclamar todo sobre el evangelio del reino de Dios. Está ahí toda la multitud, y esa multitud tenemos que pensar que está compuesta de diferentes tipos de personas. Y Jesús, si usted recuerda, en la parábola del sembrador ya nos dijo cómo funciona esto de predicar el evangelio. Sale el sembrador, en este caso sale el predicador, la semilla que siembra el sembrador, pues en este caso es la palabra que está enseñando el predicador. Y dice Jesús, van a haber diferentes tipos de personas, diferentes reacciones. Unos van a rechazar el evangelio como lo hicieron los escribas, los fariseos, y otros superficialmente van a decir, sí, yo creo y adelante. Y ni siquiera ellos se detienen a medir el costo de lo que requiere, de lo que significa seguir a Jesús, y salen ellos y dicen, vamos a seguir a Jesús. Pero el momento que viene la persecución, la tribulación, los placeres del mundo, todo eso se espuma. Entonces Jesús sabe, Jesús tiene esto en mente. Él está consciente que la multitud está compuesta por todas estas personas, pero sabe que también van a haber ahí personas que van a recibir el evangelio y van a venir a Él con un arrepentimiento genuino. Así que comienza Jesús a proclamar el evangelio del reino de Dios. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois por causa de mí si los vituperan, si los persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ustedes son bienaventurados. Jesús está iniciando su enseñanza enlistando las características de un verdadero discípulo, que esta es otra prueba que tú te puedes hacer y nos podemos hacer. Eres pobre en espíritu, o sea, te consideras un pecador que necesita todos los días de Dios, que por lo tanto tienes que orar, porque sabes que en tus propias fuerzas no lo puedes lograr, porque eres falible. Es un pecador, te consideras así, que necesitas a Jesús, lloras por tu pecado, es un pecado más y Jesús ya pagó por todos mis pecados, no importa, sigo pecando. Lloras por tu pecado y cuando lloras vienes hacia Dios con una actitud mansa. Bienaventurados los mansos, o sea, los mansos que saben que no tienen derecho, que no le pueden exigir a Dios, que no le pueden demandar, sino que van y se acercan. Mira, soy un pobre de espíritu, soy un pecador, estoy llorando por mi pecado y vengo mansamente a pedirte que me ayudes. Tengo hambre de ser justo, ya no quiero ser un pecador, tengo hambre de tener un corazón limpio. Por favor, Jesús, quiero ser misericordioso. Ayúdame porque también quiero ser un pacificador. Quiero predicar tu palabra, aunque esto implique que me vayan a perseguir, que me vayan a maltratar por predicar tu evangelio. Todo esto son características en tu vida cristiana. Porque Jesús está diciendo, he aquí los que van a entrar en el cielo. Aquellos que se comportan así. Y no se comportan así, no vayas a pensar que este comportamiento viene en sí mismo de ellos, de los pecadores. No, ya se empiezas a comportar así porque Dios les dio el Espíritu Santo. Por eso, ya pone el querer y el hacer todas esas cosas. Pero ellos, para poder recibir ese Espíritu Santo, tienen primeramente que creer en el Evangelio. Pero hay un requisito para creer. Se requiere venir en arrepentimiento, dispuesto a divorciarte de tu vida de pecado. Si el pecador no viene con esa disposición, para Dios eso es soberbia y Dios a los soberbios los mira de lejos. Entonces Jesús está dando aquí las características de un verdadero discípulo y dice cosas como, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. O
sea, aquí están las marcas de un verdadero discípulo. Pero después Jesús, de enlistar esas características de aquellos que van a heredar el reino de los cielos, empieza a decir cosas como: no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para quitarla, sino para cumplirla. Y les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Qué palabras fuertes, ¿no? Ahí están muchos religiosos que creen que por sus obras, pues por su propia justicia van a entrar al cielo. Y Jesús les está diciendo: no, ustedes necesitan una justicia perfecta. Y esa justicia perfecta solamente yo la tengo. Yo no vine a quitar la ley, al contrario, la vine a cumplir. Vine a hacer algo que nadie ha podido hacer. Vine a cumplirla. Y Jesús sigue diciendo cosas como, para demostrarles a los fariseos, escribas, aquellos que creían que por guardar ciertos ritos a la perfección ellos ya tenían ganado el cielo, y porque ellos no mataban físicamente y porque no adulteraban físicamente, ellos creían que no tenían pecado, que estaban libres de pecado. Y Jesús les empieza a decir: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que se enoja contra su hermano, este será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si es verdad, ustedes no han asesinado literalmente a nadie, pero cuando se pelean con alguien, la rabia esa que explota en ustedes y que empiezan a vengarse con su hermano, o inclusive no tienen que pelearse de esa manera tan fuerte. Si tú ya le llamas a alguien, eres un tonto, eres un fatuo, eres un necio, eso ya es pecado. Así es que dejen de creerse que no tienen pecado. Y sigue diciendo Jesús: oíste que fue dicho, no cometerán adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes, escribas, fariseos, religiosos, ¿creen que porque literalmente no se han metido con una mujer, no han adulterado, están libres de pecado en eso? No, ustedes se la tragan en la mente. Ustedes las desean en su corazón. Eso ya es pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Entonces, es razonable concluir por estos versículos que Jesús está predicando el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Aquí en estos versiculitos, ya que citamos, hay mucho, recuerda, es capítulo 5, 6 y el 7, el sermón de Jesús, es mucho para abarcar un poco tiempo, pero aquí yo ya veo pecado, justicia y juicio, que estos son los tres elementos a lo que se reduce el evangelio. El evangelio, cuando tú anuncias el mensaje del evangelio, tiene que haber o hablar del pecado, tienes que hablar de la falta de justicia que ellos no tienen, tienes que hablar del juicio. Si tú no hablas de estas tres cosas, no es evangelio bíblico, es otra cosa. No es el evangelio que tiene poder de Dios para salvar. Pero aquí Jesús ya mencionó pecado, ya mencionó justicia, juicio. Y él está diciendo: si ustedes creen que porque no han matado físicamente a alguien no son culpables de este pecado, les digo que sí son. ¡Bum! Pecado. Yo vine a cumplir la ley. Algo que ustedes no pudieron hacer. No tienen justicia, yo sí la tengo. ¡Pum! Juicio. Van a terminar en el infierno. De manera implícita, Jesús está predicando el evangelio. Al final de cuentas, eso vino. Él no es ni un tonto. Él nunca perdió un segundo de su vida aquí en la tierra haciendo otra cosa que no fuera el propósito que él tenía de estar aquí en la tierra, propósito principal. Así es que Jesús está predicando el evangelio. Concuerda con lo que Jesús dijo, que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo pecador de qué, de pecado, de falta de justicia y de juicio. Así es que Jesús les está diciendo de manera implícita: ustedes son pecadores. Ustedes son pecadores, todos. Y está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Y si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, van a terminar en el infierno. Por lo tanto, me necesitan a mí. Así que ya rápidamente, para terminar el contexto de lo que es Mateo 7:21, quiero terminar resumiendo a grandes rasgos todo lo que es este sermón. En el capítulo 5 ya vimos que inicia el sermón Jesús en ese monte. En el capítulo 6 Jesús continúa predicando el evangelio del reino de Dios de manera profunda, predicando cada elemento de pecado, el elemento de justicia y de juicio. Y en el capítulo 7, que es ahí donde ya quiero llegar, Jesús ya empieza a concluir su mensaje. ¿Y qué empieza a hacer Jesús al concluir su mensaje? Bueno, Jesús empieza a apelar
a las conciencias de sus oidores. Ya les dijo que son pecadores. Ya les dijo que ni siquiera los escribas ni los fariseos van a heredar el reino de los cielos. No, para heredar el reino de los cielos tienen que ser pobres en espíritu, tienen que llorar por su pecado, tienen que ser mansos, tienen que tener hambre y sed de justicia, tienen ellos que ser misericordiosos, tienen ellos que tener un corazón limpio, tienen ellos que inclusive ser pacificadores, estar dispuestos a predicar el evangelio, aunque eso requiera que ellos sean perseguidos. Entonces Jesús ya está concluyendo y ahora, como los sermones tienden a hacer, empieza a concluir y a apelar a la mente, al corazón de sus oyentes. Y escucha cómo Jesús empieza a concluir su predicación. Dice Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha. Ya terminó él de dar todo su sermón. ¿Cuánto duró? No sabemos, fue largo, lo más seguro. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Qué les está diciendo Jesús? Hey, es tiempo de decidir. Ya oyeron mi enseñanza. Hay dos puertas solamente para entrar a la eternidad. Una puerta es muy estrechita y esta puerta estrechita te lleva a un camino que es angosto, donde pocos son los que andan por ahí. Y el final de este camino es la vida eterna. Esa es una puerta, pero hay otra puerta que es una puerta bien ancha que te conduce a un camino súper espacioso y dice, y muchos transitan ese camino. Sin embargo, este camino termina en perdición eterna, en condenación eterna. Por lo tanto, les advierto, hay solamente dos caminos, no hay uno más, nadie puede quedarse neutral. No. O escoges la puerta estrechita o escoges la puerta ancha. Solamente hay dos caminos. Por lo tanto, decidan ustedes. ¿Quieren llegar a la vida eterna o quieren llegar a una destrucción eterna? Tienes que escoger. Ahora, Jesús, como Él es la verdad, Él no se va a limitar a nada más advertir de este peligro de que hay solamente dos puertas. No, Jesús, porque ama a los pecadores y no quiere que nadie perezca, les va a advertir de un segundo peligro que existe. Escucha lo que dice después. Guardados de los falsos profetas. Yo no voy a estar siempre con ustedes, les estoy predicando la verdad. Este es el evangelio. Necesitan la justicia perfecta del Salvador. Soy yo, ustedes son pecadores, de lo contrario van a terminar en el infierno. Por lo tanto, esfuércense a entrar por mi camino que yo les estoy enseñando. Es difícil, sí, porque requiere que dejes tu vida de pecado y eso nadie lo quiere hacer. Por lo tanto, esfuércense a entrar por ahí, pero ahora les digo, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, que vienen a vosotros diciendo, soy falso profeta. ¡Ah! No, vienen vestidos de profetas verdaderos, pero por dentro, lobos rapaces. Wow, el animal que tiene que usar Jesús para comparar la naturaleza y las intenciones de estos falsos profetas son lobos rapaces. No son perros, son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. Disciernan, conozcan mi palabra para que puedan discernir quién es un falso profeta y quién no. Usted ya se cree mucho. No, uno quiere ser obediente a la palabra de Dios como pastor. Mi responsabilidad es cuidarlos precisamente de estos falsos profetas, cuidar sus almas que no vayan a terminar engañados por el pecado. Por lo tanto, Jesús nos está advirtiendo algo de lo cual no podemos pensar que está exagerando, hermanos. Y sobre todo en los últimos tiempos que dijo Jesús que esto de los falsos profetas se iba a proliferar más y más, se iban a aumentar. Entre más nos acerquemos al día final, más van a haber falsos profetas. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de estas advertencias que Jesús nos hace, porque de estas advertencias, estos peligros, si nosotros los tomamos como si nada, nosotros podemos terminar en el infierno. Necesitamos estar conscientes de estas advertencias. Por lo tanto, Jesús dice, guárdense de estos profetas, que estos profetas están ahí enfrente de las dos puertas diciendo, esta es la correcta. Las dos puertas dicen hacia el cielo, pero los dos están diciendo, es esta es más fácil. Aquí está Jesús que te perdona todos los pecados y Él ya pagó por todo. No tienes que tú tratar de ser un legalista tratando de cumplir la ley. No, vente por aquí. Jesús está diciendo, tengan cuidado, porque esas dos puertas que existen, delante de esas puertas están los falsos profetas, diciéndoles, este es el camino a la vida eterna. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Ahora Jesús, como ya dije, Él es la verdad. No solamente se va a limitar a hablar de estos dos peligros,
no solamente se va a limitar a advertirles de estas dos cosas, las dos puertas que existen, los falsos profetas. Ahora Jesús les va a decir, hay otro peligro mayor inclusive que los que les estoy diciendo. Escuchen, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que confiesa con su boca que yo soy el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo canta y hasta lo proclama, no todo el que me dice eso entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son entonces, Jesús, los que van a entrar en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo he estado haciendo la voluntad de Dios en lo que he podido. En tu carne, en lo que te conviene, seleccionando qué obedecer y qué no obedecer según el apetito de tu carne, el deseo de ti. Cuando dice Jesús que no todo el que dice que Él es Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios, lo que está diciendo es, los que van a entrar son los que nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo tienen el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios hace desear a esos corazones hacer la voluntad de Dios, vivir para hacer la voluntad de Dios. Esos son los que van a entrar. Los mismos que les dije que tienen las características de que son pobres en espíritu, de que lloran por su pecado. Porque ya lloran, porque eso es fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, todas esas cosas, es el fruto del Espíritu Santo. Dice Jesús, no todo el que canta, no todo el que predica va a entrar en el reino de los cielos. ¿Saben quién van a entrar? Solamente los que nacieron de nuevo. Porque Juan dice, los que nacieron de nuevo vencen al mundo, vencen el estar habituados al pecado, vencen al maligno. Son ellos los que van a entrar en el reino de Dios. Pero en aquel día dice, muchos, no son pocos, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, todo esto en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca los conocí, nunca me siguieron, nunca nacieron de nuevo, nunca, sí, conocían y aceptaban ciertas doctrinas, enseñanzas acerca de mi persona. Sin embargo, nunca nacieron de nuevo, hacedores de maldad, apartados de mí. De acuerdo a estos pasajes, Jesús nos está diciendo que en el juicio final, a eso se refiere, en aquel día, muchas personas que profesaban ser cristianas son personas que profesaban ser cristianas. ¿Por qué? Ya lo vimos, en tu nombre hicimos esto y esto y lo otro y aquello. Son cristianas. Quiere decir que no son personas que eran ladrones, que eran borrachos empedernidos, no eran musulmanes, que tenían otra religión. No. Eran personas que profesaban ser cristianas. Y aún así Jesús les va a decir, fuera, a la condenación eterna. Yo creo que si de verdad tú amas tu alma, tú deberías de tomar en serio estas advertencias. Porque si tomamos advertencias que nos da a veces el gobierno acerca de la salubridad, como la pandemia, ¿recuerdan? Advertencias, es muy contagiosa. Lávense las manos con sanitizer constantemente, usen un cubrebocas y ahí estamos todos, ¿verdad? Porque no queremos sufrir las consecuencias de ignorar estas advertencias. Pero sí, vamos a darnos el lujo de ignorar advertencias como estas, que tienen que ver con nuestro destino final. No podemos hacer eso. Quiera Dios llenarnos de fe para creer estas advertencias y cumplir con el deber que tenemos todos como cristianos, de examinarnos a nosotros mismos. ¿Amas cada enseñanza en la Biblia? Si dices sí, ok, esas enseñanzas que tú oyes, las llevas a la práctica, no perfectamente, pero te esfuerzas cada día. Dice Jesús que si eso no está sucediendo en ti, tú vas a ser uno de esos muchos que te lo van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eso y aquello, apartado de mí. Nunca tuviste esa evidencia de que el Espíritu Santo estaba en ti, que te hacía desear hacer la voluntad de Dios. Son advertencias fuertes para todos. Yo no estoy diciendo, como siempre digo, ustedes los malos, yo soy el bueno. No, estoy en el mismo barco. Ya vimos que ahí muchos pastores, predicadores van a terminar en ese grupo. Por lo tanto, como yo no quiero terminar ahí, yo voy a tomar en serio estas advertencias que Jesús me hace a mí. Y ya esto empieza a decirme, eres un discípulo, una oveja de Jesús porque estás oyendo sus enseñanzas, estas que también son de Jesús. Pero si tú vas a salir y toda esta serie, sobre todo todos estos últimos mensajes de esta serie del Evangelio Bíblico, vas a tomarlas como una enseñanza más, ten cuidado. Ten cuidado porque tu vida pudiera estar
colgando ya de un hilo. Dios en su misericordia no quiere que nadie perezca. Ahora examínate, ¿por qué tenemos miedo? Si somos discípulos verdaderos de Jesús, esto nos va a reafirmar y nos vamos a levantar y decir, wow, sí soy verdadero discípulo de Jesús. Voy a continuar adelante hasta el final. Ayúdame, Dios, a ser fiel. Si no eres, también es una bendición. Si encuentras que las señales que marca la Biblia de un verdadero discípulo no están en ti, entonces clama a Jesús mientras hay vida, hay esperanza. Más vale, dice la Biblia, un perro vivo que un león muerto. Habla de esperanza. Clama a Él y dice, verdaderamente yo no sé si soy. Y no tienes que decirnos nosotros, no en tus oraciones, no sé si soy, verdaderamente soy, no soy. Ten misericordia de mí, invoca el nombre de Jesús. Y por lo que dice la Biblia, yo te aseguro que si tú verdaderamente no eres un verdadero discípulo y clamas a Él, Él te puede dar la nueva naturaleza y convertirte en un nuevo o en un verdadero discípulo. Las advertencias están ahí con un propósito. Dice Jesús, muchos. Y hoy en la época en que vivimos puedo ver que muchos que dicen que son cristianos y ni leen la Biblia, ni en su casa, ni aquí, ni oran, ni aquí, ni allá. De verdad, o sea, lo más básico que debe de haber en un verdadero discípulo no está. Y de verdad, Cristo es tu Señor. No sé, yo siento que hay una incongruencia ahí, un gap, no sé, un espacio abierto donde se desconecta lo que tú profesas y lo que dice la Biblia que debes de ser. Así es que Jesús les está diciendo a esta multitud, hay 3 peligros, cuidado, hay 2 puertas nada más, asegúrense de entrar por la puerta correcta que soy yo. Y después que recuerden, hay falsos profetas. Y número 3, tu corazón es engañoso, no dejes que te engañe. No dejes que por ignorar los deberes que te dice la Biblia que tienes, como el de examinarte, tú termines allá y seas desengañado allá. No, que sea aquí, desengáñate aquí y clama a mí y yo te voy a responder. Invócame a mí y yo te voy a salvar. Así es que lo que yo puedo ver es que las personas que llegan a ese día, y dice Jesús que son muchas y que lo va a decir apartados de mí, esas personas tenían un conocimiento acerca de la persona de Jesús. Y no solamente eso, también ellos tenían una conexión emocional con Jesús. O sea, hasta lloraban a veces por él, por ese Jesús del, ayúdame y te prometo que te voy a seguir. Y al salir de la reunión, porque las canciones son tan estimulantes, tan profesionales, con acordes que tocan el alma y hacen poner a uno con la piel chinita y sentir bonito. Debido a esas cosas, estas personas creen que tienen una conexión genuina, emocional con Jesús y no la tienen. Señor, Señor, es un término de Señor, Señor. Ya vimos anteriormente que cuando Dios le hablaba a sus siervos, les decía, por ejemplo, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Jerusalén, Jerusalén. O sea, habla de repetir porque hay una intimidad, una comunión. Bueno, estas personas, Señor, 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 mira mi intimidad, mi conexión que tengo contigo. Lloraba. Aún así, esto no garantiza que eres salvo. Y la otra cosa es que hacían lo que hacían para Dios. Y aún así les dijo, apartados de mí. O sea, ¿tienes las doctrinas correctas acerca de mí? Sí, yo soy el Señor. Sí, tienes una conexión emocional, sí, conmigo. A veces lloras, te involucras en actividades eclesiásticas y participas y todo lo que haces lo haces en mi nombre. Sin embargo, apartado de mí. ¿Por qué? Escucha lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. ¿Por qué? ¿Qué es un dueño, hermanos? Un dueño de algo. Un dueño de algo, de un carro, de una mansión, puede hacer lo que le plazca con su propiedad, con su casa, con su carro, lo que sea. ¿Verdad que sí? Por el contrario, alguien que no es dueño de nada, o sea, no puede él disponer de nada porque no es dueño de nada, ¿verdad? Bueno, esto es igual aquí con Jesús. Él es nuestro Señor. Él es el dueño de todo. Él determina qué es lo que Él quiere para nuestra vida, no nosotros. Dice Jesús, o sea, ustedes me dicen Señor, Señor, o sea, yo soy su amo, yo soy su dueño, pero ¿por qué me llaman así si no hacen lo que yo les digo? Si no obedecen, si no ponen por obra las enseñanzas. Porque dijimos, una marca de un falso discípulo es alguien que escucha la palabra del Señor nada más, pero no la lleva por obra. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué?
a la hora de querer invertir tu dinero o a la hora de usar tu tiempo, a la hora de hacer esto o aquello, consultas con tu propio corazón y no con lo que yo digo, con las enseñanzas que hay en la Biblia. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Wow, o sea, Jesús es directo. Y la pregunta para los falsos discípulos es, si tú dices que has nacido nuevo, si tú dices que el Espíritu Santo de Dios mora en ti porque yo lo confesé y todo el que confesara el nombre de Jesús será salvo. Ahí está, pastor. Ok, si tú dices todo esto, pregunta, ¿por qué no existe el deseo de luchar contra tus deseos y tus inclinaciones pecaminosas? ¿Por qué no está esa lucha como está en los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Por qué no tiene la naturaleza que el apóstol Pablo tenía? Que aunque cuando él aseguraba que en él no moraba el bien, o sea, decía, yo sé que en mí no mora el bien, yo sé que en mí hay pecado, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él aseguraba que él tenía esa naturaleza caída. Sin embargo, aún así él decía, yo no peleo a la y se va y a ver qué sucede a la aventura. No, lo leía antes de llegar a este punto. Dice Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Hago morir lo que yo quiero hacer. ¿Tú tienes esa lucha? Yo tengo mi lucha. Claro que sí. Quizás mi lucha más fuerte ahora que tengo es que de repente, si predicar, no predicar, o saltarme, o formar una predicación al ahí se va, y hacer algo más. En vez de invertir el tiempo libre que gracias a Dios, Dios me está dando más a través de la semana con mi nuevo trabajo. Y hay una lucha donde tengo que ser diligente y discernir, donde de repente el placer, los afanes del mundo me quieran estar jalando y me mantengan ahí, aunque sea algo legítimo de hacer, pero a la misma vez se vuelve algo pecaminoso porque dejo el tiempo extra que Dios me está dando para prepararme mejor, para orar, para estar en comunión con Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es una lucha en mí. Yo no te digo que tengo una lucha con pornografía, con las mujeres, con robar, qué sé yo. No, esa no es mi lucha ahorita. Mi lucha es esa. Yo tengo esa lucha y estoy consciente de ello. Hay temor en mí. Nadie me está viendo, ni Eva me está viendo, ni nadie de ustedes. O sea, no tiene que ver con que, y si me cachan, mejor no lo hago. No, tiene que ver con que tengo una conciencia continua de que Dios me está viendo. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque eso es una marca de que el Espíritu Santo de Dios está en mí. ¿Tú tienes esa lucha? La Biblia te empieza a decir, sométete a tu marido. Tu sometimiento a tu marido es mejor o es peor que antes. ¿Por qué? Si es peor, ¿por qué es peor? O igual, si tu amor hacia tu esposa es igual o peor. Tú debes de amar a tu mujer como Cristo amó a la mujer, a la iglesia. ¿Por qué no la amas? Eso también es una señal. Aquí Dios lo que nos está diciendo es, no tienen que ver muchas las acciones externas, el cantar, el abrir la Biblia, el orar, no, sino la interna, el carácter tuyo. Estás creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza, mansedumbre. Estás creciendo en esas cosas. Si no estás creciendo en esas cosas, lo más seguro es que no tienes el Espíritu Santo. Son malas noticias, pero también son buenas noticias, porque tienes vida. No salgas de este mundo sin que Dios te dé la nueva naturaleza. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Nada más creer en el Evangelio. Se convierten las almas que cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio. ¿Y qué tenemos que hacer, Pedro? Están compungidos de corazón. Y Dios dice, nada más crean en Jesucristo y apártense, conviértanse en sus malos caminos. Y entonces recibirán el don que recibimos nosotros. El día del Pentecostés, los 120, recibirán el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que nosotros recibimos al Espíritu Santo por hacer obras o por haber creído en el Evangelio. Por haber creído en el Evangelio. Estas son buenas noticias, si lo ves, si meditas bien. Y para terminar, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que le conocemos. Otra manera de decirlo es, y en esto sabemos que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu de Jesús mora en nosotros, si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos, si más que oidores de sus enseñanzas somos hacedores de su enseñanza, de su palabra. El que dice yo lo conozco, el Espíritu Santo está en mí y no guarda, no obedece las enseñanzas de Jesús, está el tal que es, tal es un mentiroso.
¿Te das cuenta que a través de todo el Nuevo Testamento está esta realidad de que dentro de los verdaderos discípulos hay falsos discípulos y las advertencias ahí están? ¿Para qué están ahí, hermanos? Eso es misericordia de Dios, eso es paciencia de Dios. Acércate a mí con arrepentimiento genuino, no de labios hacia afuera, dispuesto a dejar tu vida de pecado, porque de lo contrario terminarás mal. Y dice el versículo 6 más adelante, que no se lo proyecté: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Te pareces más a Jesús? Yo tengo 25 años y no confío en mi propia opinión de mí mismo. Las personas empiezan a decir: creo que me parezco ya más a él. No soy como él, de verdad me falta mucho. Estoy consciente de ello y eso a veces crea tristeza en mí. Y le digo al Señor: perdóname por no ser como Jesús, como el varón perfecto, pero ayúdame. Tengo hambre y sed de ser más justo como Él. Quiero un corazón más limpio. Soy consciente de que no soy como Jesús, pero también estoy plenamente consciente que ya no soy el mismo de hace 25 años. ¿Andas como Jesús? ¿Tu caminar con Jesús es más como el de Él? ¿O es el mismo o peor? Una pregunta: ¿estás tú realmente dispuesto a dejar que Cristo mande sobre ti? ¿Estás tú realmente dispuesto a que Él te lleve en ocasiones, inclusive por lugares donde tú no quieras ir, y pedirte cosas que a lo mejor tú vas a decir: no quiero hacer eso? Si tú estás dispuesto a eso, que bien, vas por buen camino. Pero lo contrario, vas por el camino equivocado. Cuando Jesús dice: apartados de mí, hacedores de maldad, esa palabra maldad es anomia, que significa sin ley. O sea, no era tanto de que porque eran pecadores, drogaditos, que todo eso lleva al infierno, pero esta persona está diciendo: Jesús, usted no tenía ley. Hacedores de maldad, hacedores, vivían sin ley, sin la ley de Dios. No se sometían a ella para nada. Así es que, ya para concluir, la Biblia es muy clara a la hora de decir que una marca de un falso discípulo es que solo se limita a escuchar las enseñanzas de Jesús sin llevarlas a cabo o a la práctica. Y la pregunta, para examinarnos, porque esto es lo que estamos haciendo: ¿somos simples oidores de las enseñanzas de Jesús que cuando las oímos no tenemos el más mínimo interés de llevarlas a cabo? Wow. ¿Es Jesús tu Señor? Yo no te estoy preguntando si tú crees que Él es el Señor de señores. No, es Jesús tu Señor. Si es Jesús tu Señor, qué bueno, adelante. Dice la Biblia que llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios y el Padre. Pero tristemente, hermanos, muchos van a doblar sus rodillas y confesar con su lengua que Jesús es el Señor justo después que Jesús les diga: apartados de mí, hacedores de maldad, y arrodíllense. No te arrodilles a Jesús en ese día, hazlo aquí. Hazlo aquí. Y Él te promete vida eterna. Aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, este es el Evangelio. La Biblia te dice que tú eres un pecador que no tiene justicia, un pecador que va a ser enjuiciado por el juicio justo de Dios y serás hallado culpable y serás arrojado al infierno, donde pasarás todos los días por la eternidad pagando por tus pecados. Pero la buena noticia es que Dios dice: puedo hacer que Jesús pague por tus pecados en la cruz del Calvario. Te hago un trueque: ven a Él, cree en Él, apártate del pecado, es todo. Ven a Él en arrepentimiento y Él pagará por tus pecados en la cruz del Calvario. De lo contrario, si tú lo rechazas, tú terminarás pagando por tus propios pecados en el infierno. Ven a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las advertencias. Son fuertes y duras, ciertamente, pero para nosotros, tus discípulos, que contamos con el Espíritu tuyo, Jesús, esas palabras las encontramos llenas de vida eterna. ¿A quién iremos, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay otra persona a la que podamos acudir. No hay otro lugar al que podamos ir donde podamos encontrar la vida.
La vida, Señor, que genera vida eterna. La vida eterna está en ti, Jesús. Gracias por tus palabras. Gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, que estas palabras en los corazones de tus ovejas verdaderas puedan seguir resonando y podamos tomar estas advertencias serias, Señor. Y podamos examinarnos. Y al examinarnos, Señor, podamos salir confirmados, alegres y gozosos, porque al pasar de los años vemos que crecemos en santidad, que crecemos en justicia. Y todo esto debido a la obra de tu Espíritu Santo. Te pido también que si hubiesen aquí, Señor, no estamos asegurando que haya, pero tú nos aseguras que en un grupo de 12 personas, Señor, existe la gran posibilidad de que haya un falso discípulo, como en tu grupo. A pesar de que tú eras la verdad, que eres la verdad y tú compartiste el Evangelio de una manera tan perfecta, aún así, habían discípulos falsos que te seguían. Con más razón, Señor, en nuestros grupos. Por lo tanto, si hubiere alguien, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Que puedan escuchar estas advertencias como lo que son advertencias severas. Y que ellos puedan, Señor, desengañarse en este momento. Y no que lleguen a ser desengañados en aquel día, que será muy tarde. Salva, Padre. Salva, si hubiera que salvar, salva, Señor, el religioso. Salva también a aquellos que abiertamente rechazan el Evangelio. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. La paz de Cristo, hermano. Dios les bendiga.